Tengan un excelente día. Iniciamos el día de hoy con nuestro tercer día de ayuno. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás y nos vamos para el capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entristece pensar cuánto pecado se comete en las grandes ciudades. Su maldad, como la de Nínive, es afrenta franca y directa a Dios. Jonás debe irse de inmediato a Nínive y ahí en terreno clamar contra la maldad de ellos. Jonás no quiere ir. Aparentemente el destino parece darle la oportunidad para escapar. El camino fácil no siempre es el camino recto. ¿Cuántas veces el Señor nos ha enviado a hablarle del Señor a alguien que necesita volverse a Dios, que necesita volverse de su maldad? Pero muchas veces, como Jonás, tomamos el camino más fácil y es de huir. En el versículo 4 al 7 vemos lo que es la tempestad en el mar. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Dios manda un perseguidor tras Jonás, una fuerte tormenta. El pecado en tu vida y en la mía trae tormentas y tempestades al alma, a la familia, inclusive a las iglesias cristianas, a las naciones. Y esto es inquietante y perturbador. Habiendo pedido socorro a sus dioses, estos marineros hicieron lo que pudieron para poderse ayudar. O que los hombres fueran así de sabios con sus almas y estuvieran dispuestos a separarse de la riqueza, placer y honor que no pueden conservar sin hacer naufragio en la fe y la buena conciencia y arruinar para siempre sus almas. Jonás dormía profundamente. ¿Y qué sucede cuando nosotros dormimos profundamente? Simbólicamente, el dormir profundamente es muy sencillo. El pecado atonta y tenemos que hacer caso. No sea que en cualquier momento nuestros corazones sean endurecidos por lo engañoso que es. ¿Qué quieren decir los hombres con eso de dormirse en el pecado? Cuando la palabra de Dios y las acusaciones de sus propias conciencias les advierten que se levanten y clamen al Señor si quieren escapar de la miseria eterna. ¿No debiéramos advertirnos unos a otros para despertar, levantarnos y clamar a nuestro Dios? Ese es el llamado, que nosotros estemos llamando a nuestras familias, que estemos llamando a nuestros hermanos cristianos a que se despierten, a que se levanten, a clamar a nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede librar de este adormecimiento espiritual. Los marineros concluyeron que la tormenta era un mensajero de la justicia divina, enviado contra alguien a bordo de ese barco.
Cualquiera sea el mal sobre nosotros, en cualquier momento, siempre va a venir la consecuencia. Y por ello, cada uno de nosotros necesitamos orar a nuestro buen Dios, que nos muestre que estamos contendiendo con Él cuando nosotros huimos. Cuando los marineros echaron suertes, ella recayó en Jonás. Dios tiene muchas maneras para sacar a luz los pecados ocultos que hay en tu vida y en mi vida, y hacer manifiesta esa necesidad que se pensaba oculta delante de los ojos de los seres vivientes. Dios permitió la situación en Jonás, pero sacar la realidad que había en él. Él estaba enojado porque yo le había enviado a pregonar salvación a un país que necesitaba arrepentirse para que Dios no la destruyera. En el versículo del 8 al 12 nos dice la Biblia: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dice el versículo 11: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé por mi causa he venido esta gran tempestad sobre vosotros. Este discurso a los marineros es donde Jonás da cuenta de su fe. Podemos tener la esperanza que él dijera: estoy con pena y vergüenza, justificándose porque no fue a hacer lo que Dios le había delegado. Él se estaba condenando a sí mismo y explicándole a los marineros que Dios era un Dios grande. Ellos le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Si temías al Dios que hizo el mar y la tierra seca, ¿por qué fuiste tan necio para pensar que podías huir de su presencia? Como dice la Escritura, las piedras hablando. Si los que profesan la fe hacen el mal, hablando ya de nosotros como cristianos, lo sabrán de parte de quienes no hacen tal práctica de la fe. Aquellos que nosotros llamamos inconversos, aquellos que nosotros llamamos filisteos, o aquellos que no se han arrepentido delante de Dios, ellos saben cuando nosotros estamos haciendo mal, cuando el pecado ha levantado una tempestad y nos ha tirado encima las señales del descontento de Dios. Debemos considerar qué debía hacerse con el pecado y que provocó tormentas en nuestras vidas. Y cuando se despierta nuestra conciencia, nada la calmará, porque el deseo de Dios es que nos volvamos a Él. Sigamos leyendo a partir del versículo 13 al 17. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de ese hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Es en vano pensar en salvarnos a nosotros mismos, de otra manera que no sea destruyendo nuestros pecados. Y el único que los destruye, el único que limpia los harapos de nuestro corazón es el Señor. Cuando somos guiados por Dios, debemos estar satisfechos, aunque pueda no gustarnos. Tirar al mar a Jonás puso fin a la tempestad. Dios no aflige para siempre. El Señor solo contenderá contigo y conmigo hasta que nos sometamos y nos volvamos de nuestros pecados. Vámonos al capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 9. No solamente escucha mi voz, sino yo te pido que también tú tomes la Biblia. Y vamos a leer del 1 al 9, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová mi Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vemos cómo desde lo profundo del alma nosotros hacemos oraciones a Dios que son respondidas. Fijémonos cuando ora Jonás, cuando estaba en problemas, sometido a las señales del descontento de Dios contra él por pecar. Cuando estamos afligidos debemos orar. Ora siendo mantenido con vida por un milagro. El sentido de la buena voluntad de Dios para con nosotros a pesar de nuestras ofensas. Y abrir en oración nuestros labios que están cerrados con el miedo del enojo que Dios pueda tener. Jonás oró desde el vientre del pez. Ningún lugar es malo para orar. Así nuestros pecados hayan colmado nuestra vida, pero así como Jonás clamó desde lo profundo del pez, igual lo debemos hacer nosotros, desde lo profundo de nuestro corazón. Los hombres pueden impedirnos la comunión los unos con los otros, pero no la comunión con Dios. ¿A quién oró? Jonás, al Señor su Dios. Esto anima a retomar aún a quién, a los descarriados. Jonás reflexiona en el fervor de su oración y la prontitud de Dios para oír y responder. Cuando nosotros clamamos desde lo profundo de nuestro corazón, con una oración sincera y nos arrepentimos de corazón, ¿Dios qué hace? Escucha y responde. Había huido malamente de la presencia del Señor. Sí, Jonás había huido. ¿Qué podía quitarle con justicia? Que podía haberle quitado con justicia su Espíritu Santo para nunca más visitarlo. Son miserables solo aquellos a quienes Dios no reconoce ni favorece más. Aunque estaba perplejo, no estaba desesperado. Jonás reflexiona en el favor de Dios para él. Cuando buscó a Dios y confió en él, en su angustia. Hoy nosotros confiamos en Dios.
a pesar de las angustias que pueden embriagar nuestra alma. Los que abandonan su pacto, aquellos que abandonan el pacto con Jesucristo, abandonan su propia misericordia. Los que huyen de la obra de su lugar, huyen del consuelo de ella. En cuanto a un creyente copia a los que siguen las vanidades mentirosas, se olvidan de su propia misericordia y vive por debajo de sus deseos carnales. Pero la experiencia de Jonás nos estimula a todos nosotros que necesitamos confiar en el Dios de nuestra salvación. De acuerdo al versículo 10, dice la escritura, la volvemos a leer: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La liberación de Jonás puede ser considerada como ejemplo del poder de Dios sobre todas las criaturas y como ejemplo de la misericordia de Dios para un pobre penitente que en angustia oraba al Dios Todopoderoso, y como tipo y figura de la resurrección de Cristo. Dios le levantó, Dios le liberó y Dios le sacó de la tumba. Y en medio de todas nuestras diversas experiencias y de los cambiantes escenarios de nuestra vida, por difíciles que sean, y por causa también de las malas decisiones y errores que hemos cometido, tenemos que mirar con fe al Señor fijamente, a nuestro Redentor. Que si Dios libró a Jonás de este pez, Dios a nosotros también nos libera de nuestras angustias, porque Él es nuestro Redentor. Tan solo clamar y decir: mi Redentor vive. En el capítulo 3 vamos a leer del 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios vuelve a emplear a Jonás. Dios vuelve a usar a Jonás como instrumento para su servicio. Dios a usted y a mí nos quiere usar como instrumentos de su paz. Pero ¿qué sucedió con Jonás? Él fue desobediente. No trató de eludir la orden ni rehusó obedecerla. En esta oportunidad él lo hizo, pero lo hizo a regañadientes, porque su corazón estaba enojado con los ninivitas, porque ellos eran hombres crueles, era una nación cruel que había sometido al pueblo de Israel. Miremos aquí la naturaleza del arrepentimiento del pueblo de Nínive y también en la vida de nosotros y también de aquellos que están a nuestro alrededor, que quizás tienen la conducta de los ninivitas. En nuestro cambio de idea y conducta y el regreso para servir dentro y fuera de nuestras iglesias. Los cristianos, cuando Dios nos envía, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos ordena, debemos hacer lo que Él nos manda a través de su palabra. 40 días es mucho tiempo para que el justo Dios demore juicios, pero es poco tiempo para un pueblo impío para que se arrepienta y cambie de actitud. Dios a ti y a mí nos está llamando a que cambiemos de actitud. O tenemos la actitud de Jonás o asumimos la actitud de los ninivitas. Jonás se resistió, los ninivitas se escucharon, obedecieron, se arrepintieron y se volvieron a Dios. Hago una pregunta: ¿no debiera despertarnos
para alistarnos para la muerte la consideración de que no podemos estar tan seguros de vivir 40 días. ¿Cómo entonces lo estuvo Nínive de durar 40 días? Debiéramos alarmarnos si tuviéramos la seguridad de no vivir un mes. Pero somos negligentes, aunque no estemos seguros de vivir ni siquiera un día. Asumamos la actitud de los ninivitas. Ellos escucharon que Dios iba a destruir, pero decidieron arrepentirse delante de Dios. Vamos a leer del 5 al versículo 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué hicieron los hombres de Nínive? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y el versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Llama mucho la atención en el versículo 8 que hombres no conocedores de Dios, el mismo rey le dijo al pueblo, y conviértase cada uno de su mal camino. Si esto lo hizo una nación en el tiempo del Antiguo Testamento, una nación pagana, y se volvieron de sus malos caminos, ¿cuánto más nosotros necesitamos volvernos a Dios de todo corazón? Porque dice el versículo 10 y lo volvemos a leer, y vio Dios lo que hicieron. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, ¿Dios qué hace? Él ve. Pero Él ve no lo externo, sino lo profundo de nuestro corazón. Dice que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué dice la última parte de este versículo? ¿Qué hizo Dios? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Qué bendición volvernos a Dios. Qué bendición que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Qué bendición que estemos contristados delante de Dios. Hijos de Dios, no basta con ayunar por el pecado. Debemos ayunar para que sea erradicado realmente desde lo profundo de nuestro corazón. No es albergar más iniquidad en nuestros corazones. La esperanza de nosotros es que la misericordia de Dios nos alcance tan solo porque nos arrepentimos. Arrojémonos a la gracia gratuita que Dios nos ofrece, porque Él nos mira con compasión. Dios ve que al que se convierte de sus malos caminos, y también Dios ve al que no lo hace. Así salvó a Nínive. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, como Él tuvo misericordia de los ninivitas. Acá en esta parte es detenernos un momentito. Quienes estamos haciendo este ayuno, quienes lo pueden estar haciendo absteniéndose de alimentos, lo hace de una manera natural, solamente la mañana, todo el día, hasta el mediodía, porque cada uno propone en su corazón
cómo hace el ayuno. Pero lo más importante es lo que Dios mira en lo profundo del corazón. Si lo estamos haciendo por Él y para Él. Y que estamos ayunando para volvernos a Dios, pero para tomar la decisión de erradicar el mal camino que hay en nuestro corazón. Nos vamos para el capítulo 4 para terminar este tiempo de reflexión, donde también les invito que todos ustedes en casa, en familia, no solamente se queden con esta parte que les estoy compartiendo, sino que el Espíritu Santo también les lleve a ustedes, a todos y a cada uno, a reflexionarse, a pensarse, a meditar en sus caminos. Si Dios te llamó como a Jonás y te ha dicho, ve y háblale a esta familia, a esta persona, y tú has huido. ¿Cuántas veces las personas te han confrontado? Usted es cristiano, usted es cristiana. ¿Cuántas veces podemos estar dentro del fondo de un pez, pero clamamos allí y el Señor nos escucha? Tomemos ejemplo de los ninivitas, haciendo un reencuadre. Y escucharon la voz del profeta. Los ninivitas no sabían cómo estaba el corazón del profeta, enojados con ellos. Pero como era palabra de Dios, lo que él iba a hablar, la palabra de Dios fue lo que los llevó a ellos a arrepentirse. Y en el capítulo 4 vamos a leerlo todo. Dice el 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué observamos acá? Por medio de una calabacera que se marchita, Dios le habla a Jonás. Jonás salió de la ciudad, pero se quedó cerca cuando él empezó a pregonar 40 días que Dios iba a destruir esa ciudad.
como si esperara desde lejos y deseara su destrucción. Miremos cuán tierno es Dios con nosotros, con nuestras aflicciones, aunque seamos necios y atrevidos con Dios. Las personas muchas veces, y contándome yo, muchas veces somos personas de pasiones fuertes, proclives a decaer ante cualquier insignificancia que nos moleste o nos eleva en cualquier momento algo que nos disguste. Y de pronto nos hacen una exhortación, nos hacen un llamado de atención, nos hacen correctivos. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos, nos llenamos de ira, no quiero volver a ese lugar, nos resentimos. Y vemos cómo Jonás era un hombre de pasiones fuertes. Y esa pasión que él tenía en ese momento era el enojo. Estaba enojado porque Dios quería salvar a los habitantes de Nínive. Yo veo aquí la misericordia de Dios hacia un pueblo, como dice en el último versículo, en el 11. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es ver la misericordia de Dios. La humanidad está perdida. Y cómo ver un gusanito toma la raíz de la calabacera y la destruye. La que estaba protegiendo a Jonás del sol. Pero cuando esta calabacera fue comida por ese gusanito, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la pasión de Jonás? Se enojó. Y Jonás le dio más valor a la calabacera que a los 120,000 personas que Dios deseaba que fueran salvas. Muchos cristianos aman más sus calabaceras, o lo material, o los goces de este mundo. Y prefieren estar más en sus deleites que deleitarse en la presencia de Dios, y producto de tener esa íntima comunión con Dios, yo la transmito a otros y tengo misericordia de otros. Pero como dice Romanos 5:8, que a pesar de lo que somos, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy demos gracias, porque cuando pedimos perdón y nos volvemos de corazón a Dios, Él extiende su trono de gracia. Les invito a que oremos y que le digamos a Dios que si nosotros hemos huido de lo que Él nos ha enviado a hacer, como lo hizo con Jonás, que si hemos tenido que ser arrojados en lo profundo del mar, en medio de tremendas aflicciones, si muchas personas allá afuera, como los marineros, descubren cuál es nuestra fe y nos confrontan, si nos enojamos porque Dios nos manda hablarle a toda criatura, porque Él nos llamó a ser discípulos y no nos gusta hacerlo, lo que impacta es la misericordia de Dios. Jonás huyó, pero aún así Dios lo rescató y lo liberó. Los marineros lo confrontaron con su fe y aún Dios seguía con él. Dios dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Estuvo en el fondo del vientre del pez, allá en lo más profundo. Y el Señor nos dice en su palabra, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aún en medio de su terquedad y de su rebeldía, Dios siguió amando a Jonás. Dios le dio a él una lección de amor
al prójimo, una lección de misericordia, una lección de que la salvación es para todos. Dios le dio una lección de que aprendiera a perdonar a un pueblo que maltrataba al pueblo de Israel. Dios le dio una lección de que aprendiera a perdonar. Dios le dio una lección de que cuando le damos una oportunidad al que ha hecho daño y esta persona se arrepiente, Dios le salva. A eso nos llamó el Señor, a que hablemos, aun aquellos que nos han hecho daño, ir donde ellos. En este tiempo de ayuno es tiempo de ir y otorgarles el perdón, hacer una oración, una palabra de esperanza para quien te ha hecho daño. Y Dios tiene misericordia de ti. Tiene misericordia de ti. Y como la tuvo de ti, la tiene de las personas que están a tu alrededor. Señor, gracias por compartirnos tu palabra. Y es ver desde tu dimensión cómo perdonas tú a un siervo que fue desobediente, que estuvo enojado y no tuvo misericordia. Señor, gracias, porque al convencernos de pecado reconocemos la pasión del enojo y de la falta de perdón que tenemos. Y hoy tomamos la decisión de pedirte perdón y volvernos de todo corazón. Hoy te dejo una inquietud. Primeramente es con tu familia. ¿Con quién de ellos estás enojado? ¿A quién de ellos les has negado la comunicación? ¿Has dejado de orar por ellos para que se vuelvan a ti? ¿Alguno de ellos que te ha hecho daño? Es tiempo de hablarles en este tiempo de cuarentena. Es tiempo de hacer vallado e intercesión por ellos. Y es tiempo de que no estés tan interesado en tu propia calabacera, sino primeramente en tu propia familia. Y verás cómo Dios se glorifica en medio de todo este tiempo que le estamos ofreciendo al Señor, con un corazón sincero, con un corazón humillado y creyendo que el Señor nos escucha. Y sigan ustedes a nivel personal meditando en este tiempo, meditando en estos 4 capítulos de Jonás. No se queden solamente con lo que yo les he hablado. El Espíritu Santo les revele a ustedes y que en familia ustedes compartan y tomen decisiones. El Señor les bendiga.